Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio. Estoy nuevamente con ustedes abordando temática sobre el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a conversar sobre los géneros literarios. Veamos entonces. Los géneros literarios. Como ustedes bien recordarán, en nuestro encuentro anterior hablamos sobre el género narrativo, haciendo alusión a que se trata de un macrogénero, el cual encierra en sí varios subgéneros que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos subgéneros que forman parte del género narrativo. La narrativa. Para empezar, recordemos que la narrativa, aquí vamos a esta llamada de atención, la secuencia narrativa se divide en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Entonces, todos los subgéneros que pertenecen al género narrativo definitivamente van a estar divididos también en estas tres partes: introducción, nudo y desenlace. El género narrativo nos presenta historias que pueden ser reales o imaginarias. O sea, podemos narrar situaciones que realmente nos han ocurrido o podemos realmente dar rienda suelta a nuestra imaginación e inventar todas las situaciones y narrarlas. Por eso son reales o ficticias o imaginarias. Pueden ser breves, como los cuentos cortos o las fábulas, o también bastante extensas, como por ejemplo las novelas. Hay novelas bastante extensas que también pertenecen al género narrativo, de igual manera que un cuento corto. Las principales formas del género narrativo son la fábula, el mito, la leyenda, la parábola, el cuento y la novela. Estas son las diferentes formas en las que encontramos historias narrativas. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva. Vamos a empezar a hablar directamente de la fábula. ¿Cuáles son las características de la fábula? En primer lugar, se trata de un relato que nos deja una enseñanza moral. Esta enseñanza moral la conocemos como moraleja. Las fábulas son muy antiguas y desde la antigüedad, desde que empezaron a existir, se han enfocado en transmitir los valores éticos y morales de las diferentes culturas. Si nosotros nos damos cuenta, las moralejas lo que hacen es educarnos y enseñarnos a respetar los valores de nuestra cultura. Las fábulas tienen otra característica muy importante, y es que los personajes son animales, si no todos, la mayoría de ellos. Pero ¿qué pasa con estos animales? Estos animales se nos presentan con capacidades humanas. Ellos hablan, piensan, se dirigen a las personas, hacen planes, tienen sentimientos, igual como los tenemos los seres humanos. Entonces son animales con cualidades humanas. Veamos un ejemplo de una fábula. Tenemos acá, se llama El Grillo Maestro, y es una fábula del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Dice: allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto, los pájaros cantaban mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió
varias veces con la cabeza y se retiró satisfecho de ver que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. ¿Qué encontramos aquí? En algunas moralejas en algunas fábulas la moraleja está evidente, está explícita, y en otras está encerrada, está inmersa en la narración. En esta precisamente encontramos una fábula que tiene la moraleja inmersa dentro de la narración. Y es una crítica que hace el autor a la a los pocos avances que se da en las aulas educativas. Por ejemplo, se ve como un grillo que se presenta como muy sabio y muy viejo, ve con satisfacción que el nuevo maestro está enseñando a los chiquitos las cosas igual a como él las enseñaba antes, mientras que la educación cambia, la educación evoluciona. Entonces, a mí la verdad me gusta presentar esta fábula por el punto en que estamos en un proceso educativo en el que nosotros mismos como estudiantes debemos estar conscientes que debemos pedir más y debemos también investigar más, no quedarnos únicamente con lo que los profesores nos digan. Por ejemplo, en este proceso ustedes tienen varios materiales de apoyo, tienen las presentaciones, tienen las grabaciones, pero ustedes deben de intentar ir más allá, buscar por sus propios medios en otras páginas de internet, para confrontar, para darse cuenta de lo que están aprendiendo y para poder aportar más también. Entonces, esa sería la moraleja de esta fábula, que las cosas en la escuela no deben seguir por siempre igual. Nosotros debemos de estar al tanto también como profesores y como estudiantes, debemos estar al tanto de los cambios que hay en los conocimientos y en la educación para poder avanzar al ritmo que la sociedad nos lo exige. Entonces vemos aquí un ejemplo. ¿Qué tenemos? Veamos las características. En primer lugar, se encuentra tanto el director como los alumnos y el profesor son grillitos que tienen las habilidades de incluso el comportamiento de seres humanos, ser maestro, ser director, ir a la escuela, ser estudiante. Esas son atribuciones de seres humanos. A eso nos referimos cuando decimos que en las fábulas los animales presentan actitudes y comportamientos como los de los seres humanos. Regresemos por un momentito a la diapositiva anterior. Veamos, aquí tenemos una ilustración. ¿Quién no ha escuchado la fábula de la liebre y la tortuga? En resumen nos dice que la liebre la ponen a hacer una carrera con una tortuguita. Pero la liebre, sabiendo que es un animal muy, muy veloz, se atiene, se duerme, descansa y al final, quien termina en primer lugar es la tortuga. ¿Qué nos dice esa moraleja? Que por mucho que tengamos buenas habilidades y capacidades, no debemos atenernos, no debemos descuidarnos, debemos seguir avanzando con un buen ritmo y a un buen paso. Bueno. Esto es lo que respecta a la fábula, amigos. Continuemos ahora. Perdón un momento. Veamos el mito. Cuando nosotros hablamos de mitos, estamos hablando de de narraciones que tienen carácter sagrado. ¿Qué quiere decir esto de carácter sagrado? Que con ellas se busca dar una explicación a las personas sobre grandes misterios de la vida, como por ejemplo la creación del mundo, los héroes que son los que resuelven los problemas de la humanidad, los dioses que son quienes controlan toda la humanidad, entre otros.
todas las culturas, las grandes culturas han tenido, existe mitología. Por ejemplo, está la mitología maya, mitología china, mitología griega, en todas las culturas, y esto se da porque antes de que los avances científicos fueran tan fuertes como hasta ahora, las personas igual tenían dudas. Cómo surge el mundo, cómo empieza la humanidad a utilizar el fuego, cómo se recibe alguna ayuda sobrehumana. Entonces todo eso se va explicando a través de los mitos. Las representaciones mitológicas tienen la característica que no presentan un autor, son antiguas y han ido surgiendo con las civilizaciones mismas y con las culturas mismas. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí un mito llamado Prometeo encadenado. Este mito nos narra cómo el fuego fue llevado y dado a la humanidad. Leamos por un momento. Prometeo era uno de los titanes. Tanto a él como a su hermano Tanto a él como a su hermano Epimeteo se les encargó la creación del hombre y de los animales. Se les entregó un grupo de cualidades que servirían a cada especie para su conservación. Cuando Epimeteo terminó de crear los animales, se dio cuenta que había gastado todas las cualidades que se les había entregado, así que tuvo que pedir a Prometeo que le ayudara a crear al hombre. Al ver Prometeo que las especies animales contaban con pieles que le cubrían del frío, garras para defenderse, cascos en las patas para poder caminar sobre piedras y espinas, y cuerpos ligeros y veloces para poder cazar, y que el hombre se encontraba inerme y desnudo, pensó darle algo poderoso para que pudiera defenderse. Prometeo, el héroe, subió al cielo con la ayuda de Minerva y encendió su antorcha en el carro del sol y bajó el fuego para los hombres, y que con él pudieran imponerse y subyugar a las demás especies, introduciendo los conocimientos de la acuñación de monedas, los medios de intercambio de comercio, la manera de contar el tiempo, la ciencia de los números, el alfabeto, la navegación y hasta la medicina. Prometeo enseñó a la civilización y a todas las artes, pero Júpiter hizo recaer sobre él su enorme furia por haber robado el fuego sagrado y haberlo entregado a los hombres. Júpiter encadenó a Prometeo a una roca en el Cáucaso, haciendo caer sobre él una maldición que dictaba que cada día llegaría un buitre y se alimentaría de sus vísceras. Las entrañas de Prometeo se renovaban día a día para que pudiera cumplirse la maldición. Prometeo hubiera podido poner término a su suplicio si se hubiera sometido a la voluntad de su Dios, pero desdeñó hacerlo, convirtiéndose de esta forma en el símbolo de la magnánima resistencia al sufrimiento desmedido y de la fuerza de voluntad contra la tiranía. Vemos entonces, aquí encontramos nosotros un mito, el mito que nos resuelve varias cosas. En primer lugar, el primero sería cómo llegó el fuego a poder de los humanos. Definitivamente en este tiempo, pues no habían los avances, los estudios científicos que determinaran cómo el mismo humano había descubierto el fuego. Entonces se inventa un mito donde un titán se enfrenta a su Dios, sube al sol y baja el fuego y se los entrega a los seres humanos, a los hombres. Y con el fuego mismo entrega también el poder del conocimiento, de la acuñación de moneda,
de los medios de intercambio y del comercio, de la manera de contar el tiempo, la ciencia, los números, el alfabeto, la navegación y hasta la medicina. Vemos entonces aquí cómo se resuelve a la humanidad una duda y a través de un mito. Y entonces es de carácter sagrado. Prometeo se vuelve alguien que va a recibir el respeto y la admiración de toda la humanidad. Este sería un mito y vemos ahí en él todas las características que mencionamos anteriormente. Seguimos adelante. Veamos ahora la leyenda. Se trata de una creación popular. La leyenda tiene algo en común con el mito, y es que no tiene un solo autor, lo único que es por diferentes razones. El mito no tiene un autor específico porque no se sabe cuándo se creó, en qué momento y quién empezó a transmitir esta historia. En cambio, la leyenda no tiene un solo autor porque se trata de una creación popular. Las leyendas las vamos construyendo entre todos, entre la sociedad en general. Se trata, por ejemplo, de personajes que han existido y que han pertenecido obviamente como todos a alguna comunidad. Y en esa comunidad a ellos les pasó algo extraño. Y de ese algo extraño las personas empiezan a contar y a decir pasó esto, lo otro. Y eso pasa de generación en generación. Pero como bien diríamos los guatemaltecos, cada quien que lo va contando va agregando algo de su propia cosecha. Por eso es que se va creando colectivamente. Y que hay partes de las leyendas que son reales y hay partes de las leyendas que ya son invención de las personas que la han escuchado y que a la hora de írselo a contar al vecino le han agregado un poquito más. En ese sentido encontramos que las leyendas incluyen un componente sobrenatural, porque definitivamente no va a faltar quien lo que va a agregar va a ser algo sobrenatural, como por ejemplo apariciones y desaparición, entre otras cosas. Veamos ahora un ejemplo de leyenda. Pasemos a la siguiente diapositiva. Se trata de la leyenda de los nazarenos del barrio de la Recolección. Sucedió unos días antes del terremoto de 1917, en el barrio de la Recolección. Todas las noches de los viernes, a eso de las 12, se escuchaban ruidos y pasos en la calle como si fueran una procesión. Los vecinos asustados comentaban que no era prudente salir, pues esos personajes eran almas en pena, que buscaban llevarse a otro mortal con ellos. Luis, un joven atrevido, no quiso quedarse con la duda y se quedó a esperar el cortejo la noche que sus abuelos comentaban sobre el tema. El muchacho, eran las 12 de la noche cuando salió a la ventana. Vio pasar un centenar de personas cubiertas con ropas oscuras, cucurucho o capirote, y una vela encendida en la mano. Iban rezando, pero no se les entendía lo que decían. De pronto, uno de ellos se le acercó a él y le entregó una candela. El muchacho la recibió asustado y sin moverse se quedó paralizado con la vela hasta que el cortejo se perdió en la noche. A la mañana siguiente, encontró entre sus manos un fémur en lugar de la candela. Aterrado llamó a un amigo y le pidió consejo. Este le recomendó que saliera otra vez en la noche y que devolviera el hueso al personaje que se lo dio. Así lo hizo, pero con tan mala suerte que cuando se acercó el cortejo, el misterioso personaje, en lugar de recibirle la candela,
lo tomó del brazo y se lo llevó con ellos. Desde entonces, nadie volvió a saber de Luis. Otras versiones de barrios de esta historia refieren que algunas personas se salvaron de los penitentes cuando acudieron la noche siguiente acompañados de un niño pequeño. Vemos entonces, esta es una leyenda. Decimos que existen partes que podrían ser reales y partes que las personas han ido agregando. Bueno, partes que podrían ser reales. Definitivamente hubo un terremoto en Antigua Guatemala en 1917. También puede ser que haya existido un muchacho llamado Luis, que por alguna razón pudo haber desaparecido, tal vez se fugó con alguna novia, se fue de ahí, pero entonces ya empieza la situación. Empiezan tal vez en las noches en el barrio de la Recolección, también es otro dato verdadero, existe el barrio de la Recolección en Antigua Guatemala. Entonces podría ser que se escuchaban ruidos porque a alguien le gustaba salir a caminar en la noche y luego ya las personas empiezan a decir que esos ruidos son almas en pena o penitentes o almas de personas que ya han fallecido. Empiezan a hablar de eso. Un día viene este muchacho llamado Luis y deja de estar en su casa, entonces las personas empiezan a decir que los penitentes se han llevado a Luis. Entonces ahí es donde ya empieza y vemos que al final también encontramos como una parte donde nos corrobora que hay otras versiones en las que se manifiesta que hay algunos que se han salvado si acudían con un niño pequeño. Entonces eso ya es lo que la gente, lo que todas las personas vamos construyendo. De hecho, actualmente ustedes no negarán, hay muchas leyendas urbanas actuales. Nosotros no falta quien nos cuente una historia y nos dicen claramente esto le pasó a un primo de mi amigo o del vecino de mi cuñada y siempre hay alguien. Y luego por otro lado escuchamos otra historia muy parecida, muy similar, esencialmente igual. Pero viene y se supone que la contó otra persona, pues sí son las leyendas urbanas actuales. Y en ese punto está donde muchas veces incluso podríamos nosotros encontrar que nosotros mismos contamos esta leyenda a otra persona y tal vez hasta agregamos un poquito. Cuando agregamos un poquito, regresemos un momentito a la diapositiva anterior. Si nosotros escuchamos una leyenda y le agregamos un poquito, estamos siendo parte de compartiendo esta creación popular. Nos estamos volviendo coautores de esta creación popular. Y en ese punto están las leyendas. Sus componentes principales es que no tienen un autor, tienen hechos reales, hechos imaginarios, son una creación popular e incluyen hechos sobrenaturales. Por ejemplo, aquí es una que se le entrega una candela a Luis que se convierte en un fémur. Y la otra sería que Luis se desaparece. Bueno, pasemos entonces ahora a nuestra siguiente diapositiva y vamos a ver el tema de la parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es como una comparación. Se vale de situaciones que son reales para compararlas con situaciones que nos podrían estar sucediendo, para hacer como una analogía y darnos también una enseñanza. Nosotros encontramos una gran cantidad de parábolas en la Biblia misma.
Cristo utiliza la parábola recurrentemente para dar las enseñanzas a sus discípulos. Por ejemplo, una parábola muy famosa es la parábola del sembrador. Entonces, son situaciones de la vida cotidiana. Un sembrador poniendo semillas en la tierra es una situación de la vida cotidiana. ¿Y cuál es la comparación acá? Un sembrador pone semilla, unas en arena, unas en las piedras, otra en tierra fértil. Entonces, ¿qué sucede? Unas brotan por un momentito, otras no brotan nunca y en cambio otras crecen fuertes y sanas y saludables y dan muchos frutos. Eso es lo que sucede también, por ejemplo, con los conocimientos. En este caso, en el caso de la Biblia, pues serían con los conocimientos de la palabra que está dando Jesús a sus discípulos. Entonces viene y si la palabra de Jesús estuviera en tierra fértil, va a brotar con muchos frutos y esa es la enseñanza que nos da haciendo la comparación, que nosotros seamos la tierra fértil y las enseñanzas serían la semilla puesta por el sembrador. Las parábolas, como vemos, ¿verdad?, utilizan ejemplos de situaciones comunes para que los oyentes o lectores, depende si nos la están diciendo o la estamos leyendo, para que los oyentes o lectores podamos llegar a comprender un mensaje y nos apropiemos de ese mensaje y lo pongamos en práctica. Vamos a ver una parábola. Es la parábola de la rana hervida. Pueden ustedes ir llevando la lectura. Dice: si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente intentará salir. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente y no la asustamos, se quedará tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada le impide salir, la rana se queda ahí y se cocina. ¿Por qué? Pues parece ser que su aparato interno para detectar amenazas a la supervivencia está preparado para cambios repentinos en el medio ambiente, no para cambios lentos y graduales, por lo que no llega a percibir los cambios de temperatura. Veamos, ¿por qué esta es una parábola? Esto es cierto, esto es verdad. La manera de cocinar a las ranas se supone es ponerlas en agua que estén a temperatura ambiente y poco a poco ir aumentando la temperatura hasta que llega a hervir y entonces la rana ya no podría hacer nada y se cocinaría. Y esto le sucede a la rana porque su aparato interno no detecta cambios repentinos, detecta únicamente cambios repentinos y no cambios lentos. Bueno, ¿cómo podemos usar nosotros esto como una parábola? Tal vez nosotros tenemos alguna amistad, un novio, una novia, y empezamos, nos llevamos muy bien, todo, estamos como ranitas en agua a 21 grados. En eso este muchacho o muchacha empieza a ponerse como muy celoso, pero bueno, ya pasó a 26 grados y no nos hemos dado cuenta. Seguimos adelante y se empieza a poner la situación a veces un poquito más tensa, un poquito más fuerte y no nos damos cuenta que esa relación nos está dañando, no nos damos cuenta que ya el agua va a estar a punto de hervir y que esa relación nos podría llegar a ahogar y a quemarnos. Y seguimos.
porque nuestro aparato de defensa, como el de las ranas, estaría para defendernos sobre una situación demasiado evidente si es repentina. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos conocido a ese muchacho o muchacha con un carácter muy fuerte y muy dominante desde el principio, probablemente nunca ni siquiera nos haríamos amigos de ellos. Pero como todo fue paso a paso, cuando sentimos, ya estamos en la olla de agua hirviendo. Entonces vemos aquí como un ejemplo de algo que puede ser cotidiano, es comparable con una situación personal para darnos una enseñanza. Y a eso es a lo que se enfocan las parábolas. Continuamos entonces, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. El cuento y la novela. Estas dos formas de narrativa son muy parecidas. Lo único es que el cuento es menor en cuanto a extensión que la novela. Sin embargo, existe alguna posibilidad de que se nos dificulte distinguir entre un cuento corto y una novela larga. Entonces, hay otros puntos. En primer lugar, una novela abarca una serie bastante larga de acontecimientos, diferentes puntos, y hay diferentes situaciones que suceden a los personajes principales. En cambio, un cuento se enfoca más en un hecho preciso y solo de la vida de un personaje. Vemos entonces, lo que decimos acá, estas dos formas de narrativa son muy parecidas. No es fácil distinguir entre un cuento y una novela corta. Generalmente la novela es más extensa, sin embargo hay novelas cortas y también hay cuentos largos. Por eso es que veamos y nos enfoquemos para distinguir un cuento de una novela en la complejidad de la narración, que analicemos si incluye varias tramas, o sea, varios momentos importantes de la vida y de diferentes historias de los personajes, o si realmente solo incluye de un personaje, un hecho de un personaje. El que incluye un hecho de un personaje será un cuento, y el que incluye varios hechos de varios personajes y varios momentos diferentes, pues será una novela. Veamos acá tenemos un pequeño fragmento de un cuento. Sin embargo, en el folleto que acompaña a esta presentación, ustedes van a encontrar el cuento completo. ¿De qué se trata acá? El ejercicio. Ustedes a continuación encontrarán un cuento que se llama Poquita Cosa. Van a leerlo con mucha atención. Yo voy a leer para ustedes esta primera parte del cuento y luego ustedes lo leerán hasta el final tranquilamente, y van a encontrar ahí, a tratar de definir y analizar las características, por qué es un cuento, también cuál es la introducción, cuál es el nudo y cuál es el desenlace, quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes, si existiera ahí algún personaje secundario. Hacer todo el análisis que vimos en nuestra charla anterior cuando hablábamos de los géneros literarios. Muy bien. El cuento se llama Poquita Cosa y es del autor ruso Anton Chekhov. Hace unos días invité a Julia Vasilineva, la institutriz de mis hijos, a que pasara a mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas. Siéntese, Julia Vasilineva, le dije. Arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente le hará falta el dinero. Pero no es usted tan ceremoniosa que no lo pediría por sí misma. Veamos. Nos habíamos puesto de acuerdo en 30 rublos por mes. Hasta aquí estaba hablando el señor, el empleador de la institutriz. En 40, responde la institutriz. No, en 30,
lo tengo apuntado. Siempre he pagado a las institutrices 30 rublos. Veamos. Ha estado usted con nosotros 2 meses. 2 meses, 5 días, corrige la institutriz. 2 meses redondos, lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, 60 rublos. Pero hay que descontar 9 domingos, pues los domingos usted no le ha dado clase a Kiola, solo ha paseado, más de 3 días de fiesta. A Yulia Vasilievna se le encendió el rostro y se puso a tricotear el volante de su vestido, pero ni una palabra. 3 días de fiesta, por consiguiente descontaremos 12 rublos. Durante 4 días Kiola estuvo enfermo y no tuvo clases. Usted se las dio solo a Varia. Hubo 3 días en que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa le permitió descansar después de la comida. 12 y 7 suman 19. Al descontarlos queda un saldo de 41 rublos. ¿No es cierto? El ojo izquierdo de Yulia enrojeció y lo vi empañado de humedad. Su mentón se estremeció, rompió a toser nerviosamente, se sonó la nariz, pero ni palabra. Bueno, entonces ahora la invitación es para que ustedes continúen siguiendo a ver qué sucedió, qué pasó con esta mujer a quien su empleador estaba intentando pagarle menos de lo que había trabajado, y que a partir de ahí hagan un análisis y traten de detectar todos los elementos de la narración que hemos estudiado hasta ahora. Muy bien, el día de hoy ha sido muy agradable. Espero que sea importante para ustedes este tema y que lo repasen con suficiente tiempo y con suficiente claridad para apropiarse y para encontrarle un mejor gusto a la lectura. Que estén muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad.